Y llegó el día del acto de posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Con el tercer canal de Colombia hacemos este análisis de contexto acá desde París, Francia. ¿Qué significa la llegada del presidente Donald Trump a los Estados Unidos? Recordemos que hace unos días el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estuvo acá en París, Francia, en la reapertura de la Catedral de Notre Dame, en un evento en el cual también tuvo una agenda bilateral con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y también con el presidente de Ucrania, Zelensky. Líderes de ultraderecha como, por ejemplo, el señor Turbay o también María Fernanda Cabal han celebrado la llegada de Donald Trump, incluso han presumido la invitación que les hizo el presidente electo de los Estados Unidos para su acto de posesión, tratando de mostrar una cercanía y de alguna forma empezando a hacer una campaña política con esa línea ideológica que representa a Donald Trump, una línea de ultraderecha, una línea muy cercana también a la de Bukele, muy cercana también a la de Milei, muy lejana a la del presidente Gustavo Petro, que aunque por supuesto busca mantener en equilibrio las relaciones entre los Estados Unidos y Colombia, pues no es tan sencillo, porque claramente las exigencias que va a hacer Donald Trump a Colombia en materia de seguridad estarán relacionadas también con la crisis política y militar que se vive en este momento entre Colombia y Venezuela. Así las cosas, nos encontramos en un contexto en el cual la llegada del presidente Donald Trump va a dar un giro en el marco de la geopolítica internacional, un giro muy importante, el cual también debe contemplarse desde los conflictos internacionales. La guerra en Gaza, donde vemos también que hay una tregua, es otro acto de la geopolítica internacional importante que se da recientemente a la salida de Joe Biden, después de 40.000 muertos y también de una guerra devastadora, de toda clase de violación de derechos humanos, de asesinato a periodistas, de asesinato a mujeres, a niños por parte del gobierno de Netanyahu en Israel. También nos encontramos con otro contexto importante que se convierte en otro desafío de la llegada de Donald Trump y se llama el grupo BRICS. Este es un grupo que está conformado por un bloque de distintos países, entre ellos está China, también se encuentra Rusia y se encuentran otros países como Brasil, como India. Han ingresado nuevos países, también está Irán. ¿Y qué va a pasar en este contexto geopolítico? Recordemos que el presidente de Irán recientemente advirtió a Donald Trump que podría haber una guerra si hay un ataque militar de parte de Estados Unidos a Irán, una guerra directa de Irán con Estados Unidos, es decir, otra guerra más, también que daría una escala le daría una escalada militar a toda esta guerra trágica que hoy se vive en el Oriente Próximo. El presidente Gustavo Petro, ¿qué debe hacer en este contexto? Pues el análisis nos lleva a pensar que debe primero actuar como estadista. ¿Qué significa eso? Tener una relación con los Estados Unidos equilibrada, de respeto mutuo. Es decir, si hay intereses para los dos pueblos, debe existir un respeto mutuo, exigir un trato digno al pueblo colombiano es muy importante por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. Es fundamental que Trump entienda que la guerra contra el narcotráfico no se da únicamente atacando a los productores de droga, sino atacando el consumo. Estados Unidos es hoy uno de los principales países consumidores de drogas en el mundo. Entonces, ¿cómo se está atacando el consumo? Porque se está atacando la producción, pero no el consumo. También debe entender Donald Trump que una guerra entre Colombia y Venezuela no le favorece absolutamente a nadie. Colombia y Venezuela tienen problemas en común. Colombia y Venezuela tienen problemas de seguridad alimentaria, tienen problemas de violencia, tienen problemas de corrupción en la justicia, y una guerra entre esos dos pueblos, ahí sí, como lo dijo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, únicamente va a alimentar el hambre para esas dos naciones sin beneficiar a nadie más que a quienes producen el armamento militar en los Estados Unidos. Eso no le sirve a Colombia, y ahí categóricamente el presidente Gustavo Petro no se debe dejar provocar ni por los medios de comunicación ni por los discursos de odio
que promueven María Fernanda Cabal, Miguel Uribe Turbay y todo ese sector político de la ultraderecha colombiana que quiere nuevamente llevar toda la riqueza del país, toda la soberanía y toda la dignidad del pueblo colombiano allá, a la línea de la ultraderecha de los Estados Unidos, lo que no va a favorecer de ninguna manera digamos, a los sectores más desfavorecidos, a las clases populares, a los sectores sociales por los cuales el presidente Gustavo Petro también ha hecho una apuesta muy importante con reformas que no han avanzado, que no han pasado al otro lado, pero que están ahí, que están en tránsito. En ese contexto, pues es clave que el presidente Gustavo Petro no le suba el tono con Trump, pero que sí haga respetar la soberanía del país, pero que sí exija un trato digno al pueblo colombiano, pero que sí le exija a Estados Unidos mayor inversión social para el desarrollo de Colombia también, pero que sí se reevalúen también las condiciones del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia, que está totalmente inclinado para favorecer a los Estados Unidos. Es decir, Colombia tiene la posibilidad de exigirle a los Estados Unidos y al gobierno de Gustavo Petro muchísimas cosas, no solamente el financiamiento de una guerra contra las drogas para incrementar la guerra, ¿sí? Porque es que invertir en guerra produce guerra. Es decir, si bien es necesaria la seguridad, pero ojo, no a cualquier precio, porque Bukele se muestra como un fenómeno y como un ejemplo al mundo, pero no lo es. En este país, El Salvador, no hay un desarrollo social sostenible. ¿Qué pasa con el sector de la educación? ¿Qué pasa con los jóvenes de este país? ¿Cuántos han sido encarcelados injustamente y se han violado y se han vulnerado todos sus derechos humanos? Derechos humanos que además la dirección de esta oficina la maneja un colombiano muy cuestionado por espionaje con una empresa militar de Colombia. Es decir, no hay que seguir los matices de los íconos que quieren vender los medios de comunicación a cualquier precio. Recordemos que la comunicación está muy manipulada. Un ejemplo de ello es Vicky Dávila, que manipuló al país y a la opinión pública durante muchísimos meses y años, podríamos decirlo. Manipuló a la opinión pública de una forma mentirosa porque ella sabía que estaba haciendo una campaña política rumbo a la Casa de Nariño y que estaba utilizando la revista Semana. A través de este medio de comunicación estaba, por supuesto, llegando a muchísimas personas, generando toda esta manipulación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llevado este tema con mucha calma. Él quiere ponerle fin a la guerra entre Ucrania y Rusia. Este es uno de los puntos más importantes que más le interesan a la Unión Europea. ¿Qué va a pasar con la política exterior de los Estados Unidos en materia de seguridad? El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le solicitó a la OTAN que creciera, que incrementara su inversión en materia de seguridad en un 5%, una inversión muy grande y millonaria si lo revisamos en un contexto donde todos los países de la Comunidad Europea hacen un aporte significativo. En la agenda que se desarrolló acá en París, Francia, el presidente Donald Trump se reunió con el presidente Zelensky y tocaron varios temas. Sin embargo, recordemos que a la salida del gobierno del presidente Biden se aplicaron nuevas sanciones contra Rusia, especialmente contra más de 200 buques productores de petróleo que fueron incluidos en una lista negra, los buques de la sombra, así los denominó el presidente Biden. Bueno, dentro de todo este contexto y todo este análisis de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania y el papel importante que juega la llegada de Trump, es clave comprender también que los Estados Unidos es uno de los principales socios de Francia, es un país muy importante para Francia, para el gobierno del presidente Emmanuel Macron. Por eso la visita de Trump fue tan significativa en la reapertura de la Catedral de Notre Dame. En este acto de posesión que ha despertado, digamos, muchísimas reacciones de los medios de comunicación, de los periodistas, de los líderes políticos de toda la Unión Europea, también vamos a hacer un análisis de contexto en torno a Colombia y a qué significa para Colombia la llegada del presidente Donald Trump. Así las cosas, nos encontramos en un escenario donde la ultraderecha está celebrando la llegada de Donald Trump, pero el presidente Gustavo Petro tiene que asumir
muchísimos retos en torno a esta situación. El presidente Gustavo Petro tiene que garantizar la soberanía de Colombia, la soberanía alimentaria, la seguridad. Tiene que garantizar también una verdadera gestión de inversión social para el desarrollo por parte de estos países como los Estados Unidos, que tienen una deuda histórica con Colombia por numerosas razones. Tiene que garantizar también la estabilidad en la región, no buscar conflictos bélicos ni con Panamá ni con Venezuela, que con Venezuela es hacia donde todo apunta, no dejarse provocar por los medios de comunicación ni por los líderes del odio de la ultraderecha en Colombia. Eso es lo que tiene que hacer Gustavo Petro con la llegada de Donald Trump, y también en materia de geopolítica internacional es clave que tenga una buena relación con Estados Unidos, porque no cabe duda que es un socio importante en materia económica para el país. Pero también Donald Trump tiene que asumir un reto nuevo, y ese reto tiene que ver con la manera como va no solamente a combatir la lucha contra el narcotráfico, sino también va a generar unos nuevos procesos en donde también la lucha se dé contra el consumo, no solo contra la producción. Eso es muy importante, y en este contexto yo quiero decirles a todos los televidentes que la llegada de Donald Trump sí va a dar un cambio en la geopolítica internacional que va a tener implicaciones en la política de Colombia, y que hoy a bordas ya de unas nuevas campañas presidenciales en el país está utilizando la ultraderecha. ¿Qué está utilizando la ultraderecha en Colombia? Está utilizando varias cosas. Por un lado, está utilizando a Venezuela y toda la situación de inestabilidad política de Venezuela como bandera de campaña. Un partido Centro Democrático, todos los partidos, no solo el Centro Democrático, que están en esa línea ideológica, no son propositivos para solucionar los problemas del país. Se dedicaron a hacer oposición política en el Congreso, a no permitir que ande ningún proyecto, pero además también carecen de propuestas, es decir, no tienen ningún tipo de propuesta para solucionar los problemas que tiene hoy Colombia. Recordemos qué pasó con el gobierno del presidente Iván Duque, que fue nefasto. ¿Cuáles fueron las soluciones que dieron hoy los genios que quieren estar allí con Trump y que ya empiezan una campaña donde buscan colgarse de Donald Trump, generar toda la tensión en Venezuela y crear una guerra con Venezuela? Y ese es el conflicto geopolítico internacional que a ellos les interesa y que puede beneficiar una campaña que carece de propuestas, de soluciones, y que tiene un interés especial, que es lograr coaptar toda esa votación de todas las personas que no se sienten a gusto con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pues hay que tener mucho cuidado con eso, y es fundamental la manera como se puedan leer todos estos movimientos que tienen estos sectores políticos. Y este ha sido un informe especial preparado acá desde las calles de París, Francia, para todos los televidentes del tercer canal de Colombia, del análisis de contexto de lo que significa la llegada del presidente Donald Trump al poder, las reacciones, cuál es el contexto internacional, cuáles son los desafíos para Colombia y para el presidente Gustavo Petro. Soy Daniel Mejía Lozano, periodista internacional, CEO de Canal 24 agencia de prensa y corresponsal para el tercer canal de Colombia acá, desde París, Francia. Seguimos conectados. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NEC y DaviPlata 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?